Muy bien, ya hemos hablado de la teoría clásica dentro de la separación de poderes en las funciones del Estado. Hemos dicho que las funciones clásicas son la legislativa, la ejecutiva y la judicial, pero también dijimos que hay unas funciones o una teoría moderna de las funciones del Estado. Esta teoría moderna nos dice que hay más funciones, las cuales son la función controladora, la planificadora y la función electoral. Estas tres funciones pertenecían a las tres funciones anteriores, las clásicas, pero digamos, debido a su importancia, debido a todo lo que estaban haciendo, a la cantidad, cómo se creció la ocupación de estas funciones, ellas se independizaron de la rama o de la función legislativa, ejecutiva y judicial, volviéndose funciones en sí mismas independientes y ampliando el abanico de funciones. Ya no solamente hay tres, sino que hay tres más, las cuales darían un total por ahora de 6 funciones. La que vamos a ver en este video es la función controladora. Esta función pertenecía inicialmente a la rama judicial y tenía, como su nombre lo indica, la función o el propósito de controlar cómo se estaba manejando las otras ramas o las otras separaciones del poder, la legislativa y la ejecutiva. Vamos a suponer en un colegio donde están los alumnos, profesores, rector, y existía lo que llamábamos el coordinador de disciplina. Este coordinador de disciplina estaba encargado de vigilar que se cumplieran los estatutos disciplinarios del colegio, vigilando a los estudiantes. Pero vamos a ver cómo en la función controladora se va a ejercer esta función ya no para vigilar a los estudiantes, sino a lo que vendría siendo el rector o los demás profesores o los funcionarios del Estado. La función controladora se divide específicamente en dos partes: en el Ministerio Público y en la Contraloría. El Ministerio Público está compuesto es la instancia que va a vigilar, como dijimos, no a los alumnos, en este caso no a la población, sino al rector, que vendría siendo el presidente, todos los funcionarios del Estado. El Ministerio Público, bueno, ya hablamos de esto, tiene una razón de ser histórica, cuando querían vigilar a los reyes, y entonces se creó con diferentes nombres un ente encargado de vigilar hasta dónde era que el rey estaba tomando las decisiones que comprendían al país, etc. El Ministerio Público tiene varias funciones específicas. Ya dijimos que vigila entonces no a la sociedad, sino al mismo Estado. ¿Y cuál es su propósito? Entonces nos vamos en jerarquía. Su principal propósito es vigilar el cumplimiento de la Constitución en lo que tiene que ver en los derechos fundamentales, los derechos básicos de libertad, los derechos del individuo, los derechos sociales en general. Y por lo tanto, para los derechos sociales tiene que vigilar que se cumpla la Constitución, que no haya medidas inconstitucionales. Esa es parte, ahí vemos dos funciones: vigilar o estar atento del derecho social, sería una, y estar atento del cumplimiento de la Constitución, serían dos. Vigila también la protección de los incapaces, y por lo tanto entonces ya sería una tercera función, y lo hace vigilando que se cumplan los derechos humanos, que sería una cuarta función, y también intercede cuando hay un juicio entre un ente del Estado y la rama judicial. Ella está pendiente que sí se cumplan los parámetros como se deben de cumplir. Entonces vamos a resumir. Dice: el Estado constitucional moderno no solamente existen tres funciones, sino que por la trascendencia en el Estado de las múltiples actividades existen otras funciones, entre ellas la controladora, que también es llamada función fiscalizadora. Función controladora o fiscalizadora. Entonces ya llevaríamos 4 hasta ahora: la función judicial, la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial y la función controladora o fiscalizadora. Esta se independizó, ya les dije, de la rama judicial por el tamaño de todo lo que tenía que vigilar. Se crecieron los estados, se creció la manera en que se maneja un estado, se volvió mejor, y entonces por lo tanto se independiza esta rama. Dijimos que está dividida en Ministerio Público y la Contraloría. El Ministerio Público viene de cuando querían vigilar los monarcas, ya había como un inicio, como algo incipiente de lo que se vendría convirtiendo en el Ministerio Público, de vigilar al monarca y cómo tomaba las disposiciones del Estado.
Ya dijimos que vela por los intereses sociales. Entonces, 1, vela por los intereses sociales. 2, para eso tiene que interviene en las acciones públicas de inconstitucionalidad e ilegalidad para la defensa de la sociedad. Entonces, si vela por los derechos sociales en jerarquía, o sea, en universalidad general, al mismo tiempo vigila que se cumpla la Constitución, serían 2 funciones que ella tiene a nivel jerárquico. Ya bajando en jerarquía para poder velar que se cumplan derechos sociales y la Constitución, entonces vigila a las entidades del Estado, esa sería una tercera función, y para vigilar a las entidades del Estado también vigila a los funcionarios de esas entidades. Entonces, Constitución y derechos sociales, entidades del Estado, funcionarios, o sea, los va vigilando a ellos en jerarquía, por decir así. Y por último tenemos que también vigila cuando hay un caso entre el Estado y la rama judicial. Bueno, en los países habíamos hablado que siempre existen, pues en los diferentes países existe esa figura con diferente nombre. Tenemos pues que en Colombia el Ministerio Público está representado por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo. Esas son las 3 instancias que en lo que está representado el Ministerio Público. Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y las personerías, que pueden ser departamentales o también municipales. Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, personerías departamentales y municipales. Bien, dijimos que entonces la función controladora y fiscalizadora estaba dividida en Ministerio Público, que acabamos de ver, y ahora en la Contraloría. La Contraloría hace lo mismo, pero vigila específicamente el dinero, que los gastos sí correspondan a la normatividad que hay para esos gastos y por lo tanto que no haya haber abuso o mala intención, robo por parte de las otras instancias del gobierno. O sea, está pendiente de que la plática sea para donde debe estar. Entonces, seguimos con el mismo ejemplo del colegio. Si en el colegio hay un coordinador de disciplina, el Ministerio Público vendría siendo un coordinador de disciplina, pero que vigila al rector y a los profesores. Y también dentro de la asamblea de profesores vendríamos teniendo, ya hablamos del Ministerio Público, vendríamos teniendo la Contraloría. La Contraloría va a vigilar que el dinero del colegio, en este caso del Estado, que lo representa alguien de la asamblea de padres de familia o algo así, va a vigilar que sí se cumpla y que sí se sujete a las normatividades del colegio, que en este caso sería el Estado. Por ejemplo, si la norma dice que no se puede estar pidiendo mucha plata en los salones, que la plata tiene que gastarse para hacer los arreglos del colegio, eso es lo que hace la Contraloría. Ejerce el control frente al manejo y la inversión de los fondos públicos. En algunos estados como Estados Unidos, Venezuela y Colombia, la Contraloría ejerce el control para el manejo y la inversión de los fondos públicos. En otros países no le llaman Contraloría, sino que le llaman control fiscal. Pero en realidad viene siendo lo mismo. Ya otros países como también le dicen corte o tribunales de cuentas. Control fiscal, corte o tribunales de cuentas se le llaman en otros países. En Colombia, Estados Unidos, viene siendo la Contraloría, que maneja o controla los fondos públicos. La inversión de los fondos públicos, el manejo del dinero. El control fiscal se encamina a vigilar que las normas relativas a la imposición y ejecución presupuestal no sean pasadas por alto en la actividad ejercida por el Estado en la recaudación e inversión de los recursos públicos. En resumen, la función controladora vigila el cumplimiento de las normas y el uso de los bienes del Estado. Controla a los servidores públicos encargados de hacerlo, o sea, como ahorita. Entonces, vigila que se cumplan las normas, vigila a los estamentos del Estado, vamos en jerarquía, vigila a los servidores públicos encargados del dinero, combate las desviaciones que se presentan en la práctica para otros fines no establecidos por las normas. La carta nuestra radica la dirección del control fiscal en, vamos por jerarquía, el Controlador General de la República. Sí, a nivel departamental están los controladores departamentales y hay algunas regiones donde hay controladores municipales. Me imagino que será de acuerdo al tamaño. El control que se ejerce es posterior y selectivo, o sea, se controla donde se sospecha que es donde están haciendo desviaciones y se controla después de que ya han hecho las inversiones. Diría uno, ¿por qué no es anterior? Porque de pronto eso obstacularizaría
entonces el manejo y el flujo de los dineros, algo así. La administración a su interior tiene también control interno. La propia Contraloría tiene un control interno de que sí estén ejerciendo sus funciones. Bueno, por ahora entonces ya vimos la función controladora o fiscalizadora. Recordemos que se divide en el Ministerio Público y en la Contraloría. El Ministerio Público ya vimos las funciones, como vigila la Constitución, los derechos sociales, los estamentos del Estado, los funcionarios del Estado, etc. Y la Contraloría, lo que tiene que ver con el dinero. El Ministerio Público tiene el Procurador General, sí, confirmo, Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y las personerías municipales y departamentales. Muy bien, también hablamos de que Ministerio Público y Contraloría, la Contraloría se refiere al dinero, lo mismo, controla que se cumplan las normas, los estamentos del Estado para el dinero, los funcionarios públicos para lo que tiene que ver con el dinero, y está representado en, dijimos, el Contralor General de la República. Después viene en orden controladores departamentales y controladores municipales. Está muy fácil: controlador de la República, controlador departamentales y controlador municipales. El Ministerio Público es Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y personerías municipales. Ministerio Público y, dijimos, Contraloría, Contralor General de la República, Contralorías departamentales y municipales. Espero que hayan aprendido y entendido. Cualquier cosa me dejan en los comentarios. Falta solamente entonces ya dos funciones del Estado en la separación del poder, que son la función planificadora y la función electoral. Muchas gracias.